Antes de empezar el vídeo, ¿podrían suscribirse a mi canal? Muchas gracias. La lluvia golpeaba la ventana con pequeños golpes similares a los de otra tormenta. Hacía mucho tiempo que no estaba sola. Mi esposo Anderson se había ido de viaje de negocios por unos días, y esta casa sin él estaba demasiado silenciosa. Había empezado a leer mi libro y sin darme cuenta me quedé dormida. El libro estaba abierto sobre la cama. Las páginas aún estaban expuestas a la portada. Solo había un fuego encendido en la habitación. Su resplandor dorado, en algún punto entre el sueño y la vigilia. Oí que la puerta se abría lentamente. Al principio pensé que estaba soñando, pero no. Me quedé en la puerta. La fría luz blanca del pasillo enmarcaba sus rasgos. Sus hombros anchos lo hacían parecer a la vez más joven y mayor, que su camiseta negra, como si le hubiera atrapado la lluvia una noche, el agua dejó pequeñas marcas en el suelo de madera. Me miró, sus ojos se posaron en mi camisón donde ella había levantado las sábanas, pero era demasiado tarde, ya podía ver la marca que había dejado en mi piel. Hola, Clara, dijo en voz casi baja. Un susurro. Al oírla llamarme, era el hijo de la exesposa de Anderson. Su padre se había casado con mi hermana, a quien en cierto modo había integrado en nuestra familia, pero nunca la había amado de verdad, al menos hasta un día del verano pasado. Apareció en mi puerta con una mochila al hombro, la mirada desolada. El divorcio de mis padres fue un escándalo, dijo. No le pregunté qué quería decir, pero lo dejé entrar. Y desde ese día, Liam formó parte de mi vida, y ahora estaba allí, solo en mi habitación. A medianoche se me puso la piel de gallina, pero no por el frío. ¿Por qué estás aquí? Srenia susurré antes de que Liam lo volviera todo aún más loco. No olvides su peso sobre el suelo de madera. No podía dormir, dijo. Su voz sonaba a la vuelta de la esquina, y fue entonces cuando me di cuenta de que ya no era un niño. Cuando me miró, no había nada en sus ojos. Había algo que me hacía pensar en cosas. La palabra flotaba en el aire, en el silencio entre nosotros. En ese sentido, sabía exactamente quién era, porque había pensado lo mismo cuando estábamos uno al lado del otro en la cocina, cuando accidentalmente nos cruzamos. Cuando sus ojos se posaron en mí mientras estaba sentado. Solo esas noches cuando lo vi mirándome desde la terraza como pequeñas estrellas furiosas cuando me llamó. Por error, también recordé esas palabras, pero deberían haberlas olvidado. No deberías estar aquí, y yo, pero mi voz no era tan firme como debería haber sido, y luego aparté la mirada, pero pude contra mi manta. Yo dije, aunque yo era quien susurró, pero su voz sonrió, extendió la mano, me quitó un mechón de cabello de la mejilla y lo colocó detrás de mi oreja, mientras hacía lo suyo a lo largo de mi descendió. Sabía cómo, pero el resto de mí era. Dije su nombre, pero no sabía si era una advertencia o una invitación. Su M trazó la palabra. Quería hacer esto desde mi llegada, admitió en el aire. Peligroso afuera durante la noche y pensé por un segundo. ¿Sobreviviríamos a lo que venía después? Esta noche era diferente. Estaba aquí, en mi habitación, sentada en el borde de mi cama, y sus ojos estaban fijos en mí. Había un él. Podía hacerlo, pero había... Yo también tenía uno. Lo observaba, intentando oír el sonido de la lluvia alrededor de la habitación en la noche. Ella y sus ojos estaban cansados, pero al mismo tiempo esperaban algo. Tú, dije. ¿Y tú? Liam apartó la mirada, pero no dijo nada. Podría haber aprovechado esto para hacerme la mujer, pero en el fondo sabía algo por mí misma. También puedes dormir aquí esta noche en mi habitación, dije, forzando mi voz para que sonara firme. Quizás tener a alguien cerca te ayude. Había sorpresa en mi rostro, entonces desapareció. De verdad, yo... Sí, te hará bien, pero lo que yo había hecho no tenía nada que ver con lo que le convenía. Imaginé que era una forma de ayudarlo. Estaba consolando a un chico,
pero era un hombre joven, ni siquiera un pariente real. Esa noche con él fue como abrir una puerta prohibida. Para mí, había una voz que decía que no, pero había otra voz, más profunda y peligrosa, que susurraba que sí. Cuando cayó al otro lado de la cama, el espacio entre nosotros se sintió como pero no fue suficiente. Cerré los ojos para intentarlo, pero podía yo. En cada célula de mi vida, esta noche se quedaría así, tal vez por ahora, pero lo que se suponía que debía suceder aún no había terminado. Por la mañana, cuando desperté, el espacio estaba vacío. Mis ojos se abrían. Acelerando, giré la cabeza. La manta se había desprendido de mi camisón. Entonces me quedé sentada allí unos segundos, completamente inmóvil. ¿Qué había sucedido? ¿Una rosa? ¿Sería posible? ¿Parar? Me susurré a mí misma. Cerré los ojos con fuerza. Esto no pudo haber pasado. Esto no debería haber pasado. Pero la emoción de solo pensar en era posible. Rápidamente me quité el camisón. No podía pensar en ello. Él me tenía. Pero eso fue todo. No pasó nada. No pasó nada. Entonces la puerta se abrió y lo vi entrar. Solo tenía agua en el pecho. Tenía el pelo mojado. Esta mañana tenía la cara sudorosa, dijo pasándose las manos por el pelo bajo los ojos. Dijo, ¿entré en tu habitación anoche? Debí de estar completamente inconsciente. Gracias por cuidarme. Mis ojos se clavaron en él. Eso fue todo. Una pequeña ola me recorrió el cuerpo, pero enseguida lo vi. Me había visto. Lo había hecho. Había visto cómo había dormido la noche anterior, cómo se movía mi camisón, cómo me había acostado en la cama. Lo había visto todo. Pensarlo me provocó una extraña mezcla. Me obligué a actuar con normalidad. Aparté la mirada rápidamente y le dediqué una pequeña sonrisa. No era nada, no era un problema para mí, pero era una mentira. No era un problema. Ignorando la situación entre nosotros, intentando apagar el fuego, todo esto era parte de un juego y no sabía cómo seguir jugando. Desayunamos juntos. Al movernos por la cocina, había una intimidad entre nosotros, pero entre los dos, Liam me miraba de reojo, luego desviaba la mirada rápidamente, y yo me encontraba volviendo a la noche anterior. Todo parecía una mañana normal, pero no era un día cualquiera. Todo seguía como si nada hubiera cambiado, pero cuando caía la noche, sabía que nada seguiría igual, porque el juego no volvería en varios días. Seguiría ahí conmigo, pero esta mañana me desperté y lo encontré desaparecido. Salí y hablé como si todo fuera perfectamente normal. Lo había dejado. No recordaba. Realmente no sabía dónde recordaba. ¿Y estaba listo para olvidar? Solo había una manera de descubrir el alcohol. Había planeado una noche que lo relajara y lo sacara de ahí, fuera lo que fuera. Dicen que está en la lengua de un borracho, y esta noche quería verlo. Al anochecer, fui a la cocina y el que guardaba para el polvo especial estaba en el estante. Cuando entré a la sala, ella estaba sentada en el sofá. Frente al televisor llevaba una de sus camisetas, pero era atractivo, parecía relajado, pero quería verlo. De verdad. Déjate llevar. Y si es así, un poco esta noche, dije, levantando la botella en el aire. Me miró enarcando una ceja, pero había algo en sus ojos. Nunca nos amamos de verdad. A veces hay que... Rompiendo las reglas, me miró. Por un rato ambos jugamos a un juego, pero ¿quién ganaría? Finalmente se desplomó un poco en el sofá. Bueno, en ese caso, rellené los vasos. Los primeros sorbos fueron pesados, pero a medida que bebía más rápido, la música sonaba de fondo mientras comenzábamos con la vida, los planes para el futuro, la casa, su familia, pero a medida que los vasos, los temas, su mirada se profundizaban. Se levantó y estaba lista. Bebí la última gota. En mi vaso, algo... Yo completamente... La noche, y quien había sido yo durante tanto tiempo, no había forma de detenerlos. Dejé mi vaso en la mesa y lo miré a los ojos. No apartó la mirada, pero algo había cambiado en su...
Quizás incluso había miedo. ¿Te acuerdas de anoche?, le pregunté. Extendí mi mano alrededor de su vaso. Era lo que quería. Apartó la mirada, pero no iba a soltarlo. Me acerqué un poco más a la distancia entre nosotros. Si hubiera dicho mi voz de dime la verdad, entonces levantó la cabeza y mis ojos, dijo con una voz apenas más fuerte que un susurro. Sus ojos eran como fuego, pero no retrocedí. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Yo... ¿Tú lo olvidaste o realmente no te acuerdas? Pero él no habló. Este silencio unos segundos de mí, de ti. ¿Te acuerdas? Srenia, susurré. Por eso no me miras. Y pasé una mano por su pelo. Finalmente giró la suya hacia mí. Recuerdo que dijo, su voz era baja, pero las palabras eran como un rayo, era real. Mis ojos, que me dirigían hacia algo más cercano a ellos, pero no era el caso. Anoche quería más. Era normal tenerte a mi lado. ¿Verdad? Dije, queriendo decir que no era raro. Fruncí el ceño en el sentido de que no era raro, y ahora pedí silencio. No podía apartar la mirada de mí. Ahora que lo dijo, su voz cambió. Ahora eres yo. ¿Qué intentas decir? Había ira en su voz, pero también algo más, una especie de ira. Y eso era exactamente lo que quería oír. El calor reforzó su punto. Entonces estuvo a su lado, pero me acerqué. Aún más. ¿Qué quieres?, preguntó. Mira, ya no me quieres. Lo recuerdo. Anoche sí, pero no hiciste nada. Era normal entonces, así que, ¿por qué haces esto ahora? En ese momento vi completamente dentro de mí. Había una especie de ira en sus ojos, pero al mismo tiempo dejé que el fuego me dominara. Me apoyé en la mesa, sostuve su mirada. Dijo en voz alta, ¿me emborrachaste solo para hacerme esto? Mientras hablaba, sus ojos permanecían fijos en los míos. Se preguntaba. Intentó comprender, pero ya era demasiado tarde. Pensando en ese momento, sin que me inclinara, se produjo la explosión de todas mis emociones, reprimidas al principio. Luego él se apoyó en mi cintura como si quisiera alejarme, pero no lo hizo. Él era él mismo, pero yo ya había ganado. Esta noche estaba tomando un rumbo completamente diferente, y lo sabíamos. Levanté la botella, la copa, tomé otra yo, pero esta vez no era solo el fuego, sin apartar la vista de mí ni un segundo. Caminé hacia el sofá, me di cuenta de que lo estaba, pero no tenía nada que ver con estar en el sofá. Coloqué la botella sobre mí con las manos inmóviles, sin sujetarla. Luego, sin pensar, me quité el vestido. Caí. Mis ojos permanecieron fijos en un desafío, un juego, pero todo esto. Fue entonces cuando susurré. Siempre te han gustado las cosas. Su mirada fija en mí observaba cada una de mis acciones y rápidamente, como si una lo hubiera golpeado como una ola, avanzó lentamente hacia mí, con la mano apoyada en el sofá. Mientras estaba en la suya, estaba cerca, algo, pero esta vez retroceder ni siquiera era un pensamiento en mi mente. Estábamos borrachos, pero eso no me hizo retroceder. Él avanzó. Estábamos a la misma altura. Hice algo y era justo lo que necesitaba. Era mucho nerviosismo.